Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a empezar un día más en el estudio de la palabra de Dios. Y estoy continuando con una serie de estudios sobre la sanidad del cuerpo. Y hoy vamos a empezar yendo a la Biblia, a Hechos, donde dice cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Las Escrituras revelan que las enfermedades son ataduras del diablo. Lo acabamos de leer. Directa o indirectamente. Si usted va a través de la Biblia, usted puede confirmar lo que yo le acabo de decir. Además, este cuerpo se va deteriorando con el tiempo. Nadie se queda joven. Nadie vive eternamente en los 20 años. Conforme va pasando el tiempo, el hombre, el ser humano va perdiendo la fuerza, la piel, su brillantez, su belleza se va arrugando. Los órganos empiezan a trabajar con menos eficiencia. Eso está demostrado por la ciencia y está demostrado en la Biblia. El apóstol Pablo en una ocasión dijo que este cuerpo, nuestro cuerpo exterior, se va deteriorando, se va desgastando con el tiempo. O sea que tenemos dos puntos aquí súper importantes que nos enseña la Biblia y nos enseña el existir nuestro. Entonces, Jesucristo como hombre, hemos leído aquí, necesitó el Espíritu Santo. Nosotros también lo necesitamos y mucho más, porque poseemos una naturaleza caída. Jesús no poseía la naturaleza caída como nosotros, porque Jesús vino de arriba. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, que vino y hizo sombra sobre María. Y ahí nació Dios hecho hombre. Nosotros, aún siendo cristianos, aún hayamos nacido de nuevo con la naturaleza, con esa semilla ya de Dios implantada en nosotros, seguimos con la naturaleza de pecado en nosotros. Dios no la quita en el momento de la conversión. Dios no la quita en el momento del bautismo en el Espíritu Santo. Dios la deja ahí. Y la dejará ahí hasta el día que nuestros cuerpos sean transformados por el poder todopoderoso de Dios. Dios dejará ahí esa naturaleza de pecado hasta el día de la resurrección, hasta el día del rapto de la iglesia. Y Dios la deja por motivos disciplinarios. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Entonces podemos ver a través de todas las Escrituras que todo lo que Jesús hizo fue por medio del poder del Espíritu Santo. Aún su entrega en la cruz del Calvario fue hecho por medio del poder del Espíritu Santo. La Biblia nos revela en Hebreos capítulo 9,
Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. O sea que fue a través del Espíritu Santo que Él se ofreció a Dios. Sin la unción del Espíritu Santo no se pueden hacer sanidades y milagros. No se puede liberar a los oprimidos por el diablo. Se necesita poder para hacer la obra de Dios. Y el poder solo viene a través de Jesucristo. Si Jesús, que era divino, necesitó del Espíritu Santo, imagine usted cuánto más nosotros los hombres, que somos terrenales. Jesús le dijo a los apóstoles antes de partir que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia, hablando en otras lenguas. Él les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Poder para qué? ¿Para qué necesitamos el poder? Necesitamos el poder que da el Espíritu Santo para ser testigos de Jesucristo, para que hablemos de Cristo, para predicar y enseñar a Cristo, para liberar a los endemoniados, sanar a los enfermos, predicar el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos de Cristo, hacer obras de amor y de misericordia. Necesitamos el poder. Necesitamos el poder para enseñarle al mundo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Poder para declarar que es el Salvador del mundo y el mediador entre Dios y los hombres. Poder, poder, y se necesita ese poder, hermano. Sin el poder del Espíritu Santo habitando en nosotros, sería muy difícil hacer estas cosas. Sería muy difícil testificar para el Señor Jesucristo. No tendríamos pasión, no habría fuerza en nuestras palabras. No habría revelación del tercer cielo sobre nuestras mentes y corazones. Porque el Espíritu Santo viene a darnos poder y a vivificar este cuerpo muerto y a darle vida, la vida de Dios. Alabado sea su nombre. Esas son las obras que la iglesia debe estar haciendo. Pero no. La iglesia actual está enfocada en los negocios, en la bolsa de valores, en las propiedades, el auto, la casa y hasta en los zapatos que usa. La iglesia actual tiene mucho poder monetario, pero tiene muy poco poder espiritual. Todo lo que hizo Jesús fue bueno. Hizo muchos bienes, muchos de ellos no están escritos en la Biblia porque Juan, al final de Juan, dice: y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Esto lo dijo Juan. Jesús sanó a todos los que venían a él con enfermedades de todo tipo. Sanó a todos los oprimidos por el diablo. O sea que el diablo oprime con enfermedades, dolencias y todo tipo de anomalías en nuestros cuerpos. Hechos
38 dice que Jesús sanó a todos los oprimidos por el diablo. Jesús dio esperanza a los pobres, evangelizando, enseñando sobre el reino de los cielos, liberando de demonios, de enfermedades y de opresiones de todo tipo, alimentando a multitudes con solo 5 panes y 2 peces. Transformó su cuerpo resplandeciendo como el sol, tuvo visitaciones de ángeles, resucitó muertos, etcétera, etcétera y etcétera. Él demostró ser el Hijo de Dios por su poder, enseñanzas y carácter. Y finalmente por su muerte y resurrección. Poderoso Jesús. Y todo lo hizo dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Y usted y yo debemos hacer lo mismo. Depender del poder, de la fuerza, de la dirección del Espíritu Santo y no de nosotros mismos. Miren, queridos hermanos, Jesús no era ningún mequetrefe de los que tenemos hoy día, que más bien parecen lesbianas y pajarracos vestidos de ministros. Jesús era un hombre a todo dar, tenía los pantalones bien puestos, no se quebraba ante ninguna prueba, las enfrentaba con poder y determinación. Los demonios al verlo caían y salían corriendo como gallinas. Y lo mismo hacían cuando se enfrentaban a Pablo, salían corriendo como gallinas. Alabado sea el nombre de Dios. Pero la iglesia actual es la que sale hoy día corriendo ante los demonios como las gallinas. No teman, no tengan temor. La Biblia dice: no temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Usted párese firme y ejerza autoridad en nombre de Jesucristo contra todas las fuerzas del mal. Alabado sea su nombre. Los ministros modernos se quejan por todo. Y se la pasan diciendo: este me traicionó, este habló mal de mí, este me critica, a este otro no le caigo bien, el ministerio me está consumiendo, etcétera, etcétera. Oye, no seas un pajarraco y ponte los pantalones y deja de quejarte como las mujerzuelas. Así mismo. A veces hay que hablar así para que la gente pueda entender. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús? Yo les voy a decir lo que dice la Biblia sobre Jesús. Vayamos a Isaías 53, que esto es una profecía de Jesucristo. Y vamos a ver lo que dice aquí sobre Jesucristo. Dice, del capítulo 53, el versículo 3 al 10. Voy a leer primero del 3 al 5 y después continúo. Dice que Jesucristo fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Este hombre, Jesucristo, desechado, despreciado, desechado, y era un hombre experimentado en dolores. No era ningún mequetrefe esto, que cuando le viene una cosita o cuando le meten presión, enseguida están como las gallinas protestando. No. Sabía sufrir en silencio y resistir cumpliendo la voluntad de Dios. Mire lo que dice, versículo 4.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es un verdadero hombre, no las papas fritas que tenemos hoy día de apóstoles y ministros, que no son apóstoles ni ministros del Señor. Miren, hermanos, si te pesa ser un ministro, si te la pasas quejando, mejor renuncia al ministerio y dedícate a ser ama de casa. Porque quejarse es una ofensa a la gran obra de Jesús en la cruz. Asimismo, como lo está escuchando usted, la palabra oprimidos que leímos en Hechos 10:38 significa oprimir o ejercer control duro sobre alguien. Usar poder contra alguien para someterlo. Cualquier opresión, sea física, espiritual o mental, es una opresión del diablo. Y la solución para ser sanos, libres y victoriosos es el sacrificio de Jesús en la cruz. Miren, hay algunas personas que piensan que los endemoniados están en los manicomios, en los hospitales y en las cárceles. Y por supuesto que en esos lugares hay personas poseídas. Pero el ser un practicante del pecado es una señal de que la persona está siendo controlada por los demonios. Eso es una indicación de que es un hijo del diablo, porque los deseos del diablo quieren hacer. Toda la población mundial, de una o de otra manera, están siendo dominadas y muchos poseídos por los demonios. Hay poseídos en todas las sociedades, hay poseídos de demonios con corbata y traje. Y no se sorprenda también porque hay poseídos por los demonios en nuestras iglesias, especialmente las iglesias modernas, que no son iglesias sino son club nocturnos, discotecas, que se reúnen para bailar, cantar y disfrutar. Alabado sea el nombre de Dios, pero no hacerlo para el Hijo de Dios, el único que es merecedor de toda alabanza y de toda gloria y de todo honor. Gloria sea Jesús. Y hay ministros, escuche bien, que están poseídos por los demonios y se llaman apóstoles de Cristo. Pero en realidad son ministros y apóstoles del diablo. Vamos a la Biblia. Juan capítulo 3, versículo del 20 y el 21. Miren qué poderoso está esta palabra. Juan 3, 20 y 21. Dice: porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Para que las obras no vengan a la luz. 21. Pero el que obra verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Miren, vamos a repetir esto. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas o reprendidas.
la gente mala eligen las tinieblas, porque aceptar a Jesucristo significa la revelación y la condenación de todo mal camino, que es totalmente diferente a las religiones del mundo que no revelan nada. La luz automáticamente revela lo que las tinieblas ocultan. Cuando usted está en alguna religión del mundo, la religión del mundo no revela nada al corazón y la mente de las personas. Usted puede seguir con sus mismas poca vergüenza, que no hay remordimiento, no hay dolor, no hay, ¿cómo podría decir? El Espíritu Santo no lo va a señalar porque no hay Espíritu Santo. Entonces el 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Espíritu Santo coloca el deseo por la verdad en el corazón del hombre por medio de la palabra revelada de Dios. Si la persona sinceramente quiere hacer la verdad y lo bueno, entonces debe aceptar a Cristo, ya que Cristo es la única luz que existe en esta tierra. Cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo, todo en su vida será iluminado. Es como la luz brillante que vio Pablo en el camino, que lo dejó ciego físicamente, pero le dio luz espiritual. Un encuentro con Cristo lo libera a usted de todos sus demonios. Y entonces el Espíritu Santo empieza a poner deseos buenos y santos para que hagamos la voluntad de Dios. Es por esto, por lo que cuando utilizamos lo santo, cuando utilizamos la luz para hacer lo malo, nos convertimos en falsos e hijos del diablo. La Biblia nos enseña un caso muy interesante sobre posesión demoníaca de falsos ministros, de ministros falsos. Vamos ahí en mismo Juan, capítulo 8, versículo 39-47. Voy a leer y después vamos a terminar con la escritura de Isaías. Y se respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mire, esta gente eran los principales en Jerusalén, los religiosos principales que supuestamente tenían el control de la religión y llevaban todo el mundo a Dios. Y tienen una conversación con Jesucristo y Jesucristo le dice, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40. Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Abraham no hizo esto? 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. 42. Jesús entonces les dijo, si Dios fuese vuestro padre, ciertamente me amaríais. Vamos a hacer un punto ahí y continuamos. Todo aquel que verdaderamente atiene a Dios por Padre, que verdaderamente está sirviendo a Dios, ama a Jesucristo, adora a Jesucristo, sirve a Jesucristo, se guía por Jesucristo, camina con Jesucristo, anda como Jesucristo, alabado. Habrá ese sentir que hubo en Cristo, también lo tendrá ese cristiano, ese creyente. Vamos a repetir. Jesús entonces les dijo, si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais.
El que no ame a Jesucristo no es de Dios. Así sea quien sea, así sea el hombre más inteligente, más santo y más sabio de la tierra. Si no ama a Jesucristo, no es de Dios. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ya Jesucristo aquí les habló claro. Ustedes que se dice que son hijos de Abraham, que tienen un padre por Dios, que tienen la religión en la mano, que practican todas esas cosas, son hijos del diablo. Jesucristo se lo dijo claro. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. El diablo es un homicida, es un asesino, no busca el bien de nadie. Cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo os digo la verdad, ¿no me creéis? 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? En otras palabras, ¿quién de ustedes dice que yo estoy pecando? ¿Quién me puede señalar? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Ven, hermanos, ellos pensaban que eran ministros. Ellos pensaban que adoraban a Dios. Ellos estaban ahí en el templo ofreciendo los ritos diariamente y daban clases y estudios. Pero eran hijos del diablo. Jesucristo se los reveló ahí a ellos. Le dijo, ustedes no son de Dios, ustedes son del diablo. Y los deseos de su padre el diablo, eso es lo que están haciendo y quieren hacer. Están entendiendo ahora lo importante de todas estas cosas, que por el fruto se conoce al árbol. Vamos a otra escritura. Vamos a ir a 2 de Corintios y vamos a poner otro ejemplo que nos enseñó Pablo. Y vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. 11, 13 y 15, miren. Porque estos son personas con las cuales estaban dudando del ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo les enseña a los corintios y le dice, porque estos son falsos apóstoles. Ve, ya en aquel tiempo habían falsos apóstoles. ¿Cuánto más hoy día? Repetimos, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. Aparentan algo que no lo son. Están obrando en el cristianismo, pero son obras fraudulentas. Se están disfrazando como apóstoles de Cristo. 14. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto está poderoso, hermanos. Satanás se disfraza como un ángel de luz para matar, robar, engañar, destruir, asesinar. 15. Así que no es gran cosa. ¿Ve? No es gran cosa. Si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se disfrazan como gente buena, como gente justa, como gente cristiana, como gente que ama a Dios. Pero ¿cuál es el fin? Sus obras, sus deseos, sus metas. Y no la meta de Cristo, no la voluntad de Dios. Entonces Jesús, a través de todas estas cosas, nos muestra diferentes maneras que las personas pueden ser utilizadas por el diablo
personas que pueden ser atadas por el diablo, personas que pueden ser controladas por el diablo. Hay diferentes tipos de maneras. Y una de las maneras es la opresión física. Lo hace con enfermedades, con dolencia, con diversos problemas, con ataduras mentales, con cuestiones que lo apartan del camino de Jesucristo. Todo eso es originado por el diablo para engañar a las personas. Miren, Jesucristo nos habló de una opresión física. Vamos a Lucas para que usted vea qué poderoso está esto. Vamos a Lucas capítulo 13. Y ahí usted va a ver un ejemplo de lo que es una opresión física en el cuerpo por Satanás. Capítulo 13, versículo de 10 al 16. Dice: y enseñaba en la sinagoga en sábado Jesucristo, y aquí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad hacía 18 años, un demonio que la estaba oprimiendo. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Ve? La encorvatura de esta mujer era provocada por un demonio. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso sus manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga respondió indignado porque Jesús había sanado en sábado y dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sé sanado, sino en el día sábado. Legalistas. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Fíjense qué directo es Jesucristo, que le dijo al hombre: tú eres un hipócrita, sin miedo. Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás había atado 18 años, ponga atención, Satanás había atado a esta hija de Abraham, o sea, una verdadera creyente, 18 años, ¿no debe ser desatada esta ligadura en el día sábado? Claro que sí. A esta mujer Satanás la había atado con una curvatura de la columna vertebral. No se podía enderezar. Era una creyente, era una hija de Abraham que asistía a la sinagoga. Y Jesús revela que esa curvatura era producida por el diablo. Escuchen algo bien importante, por favor. Satanás es un ángel malo. Es malo. Él no desea el bien para nadie. Es un abusador de mujeres. Le place poner enfermedades en las mujeres para sentirse bien consigo mismo. Y no solo eso, sino a los niños, los jóvenes, los adultos, y aún pone enfermedades en los animales. Miren, hermanos, hay que ser cruel, bien cruel, maldito y bien maldito, para usted causarle enfermedades a las personas y los vea sufrir y no hacer nada. Es un desgraciado. Por eso es por lo que va rumbo al lago de fuego que arde con azufre. Porque es un ángel caído que es malo. Malo y bien malo. Entienda esto, por favor, que no desea el bien de ustedes. Miren, una característica principal que tienen todos los que están poseídos por los demonios es que son abusadores. Disfrutan de los dolores y de las dificultades de los demás. Yo he conocido personas que expresan alegría cuando a alguien le va mal. Tengo una clienta que el otro día vino y me dijo: ¿escuchaste la noticia de lo que le sucedió a este autor que accidentalmente mató a una mujer? Y le dije: no, y siguió diciendo:
esto le pasó por soberbio, me alegro que le haya pasado. Óigame, ¿qué hay en el corazón de esa persona para que diga esto? Hermanos, siempre tenemos que lamentarnos de las tragedias y males que suceden alrededor del mundo. Nunca sienta alegría o satisfacción por el mal de los demás. A Dios le desagrada profundamente este sentir. Yo recuerdo un día que pude discernir en mi propio corazón que estaba sintiendo alegría por las dificultades de una persona. ¿Usted, hermano Calixto? Sí, yo, Calixto. ¿Usted pensó que yo era un santico perfecto? Pues se equivocó. Y hermano, cuando yo empecé a sentir eso, el Espíritu Santo inmediatamente tomó acción y fue como un relámpago. Inmediatamente corrí desesperado a Dios pidiendo perdón y misericordia por ese sentir. Y yo le decía a Dios, no quiero sentir esto, yo soy tu hijo, ¿por qué lo permites? Quita esto de mí. Yo quiero sentir el bien, yo quiero pensar bien, yo quiero disfrutar el bien solamente. Gloria sea el nombre de Dios. Arranca de mí, oh Dios, lo que tengas que arrancar, pero que solo se manifieste, le decía yo a Dios, el fruto del Espíritu, Señor. Y lloraba ante su presencia pidiendo perdón. Y oraba pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Y me recordaba de las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces Pablo dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Yo estas cosas, si las dijera solamente, usted no lo entendería. Por eso yo tengo que explicarle a ustedes lo que acabo de citar, que está en Romanos, capítulo 7, versículo 19-25. Miren, yo les voy a explicar con mis palabras lo mejor que pueda lo que dijo el apóstol Pablo. Si yo confío en mí mismo y no en Cristo y en la obra del Calvario, voy a hacer lo malo continuamente. Voy a hacer un campo fértil de maldad. Yo como cristiano nacido de nuevo no quiero hacer o desear lo malo, pero muchas veces lo deseamos y lo hacemos. Y esto les pasará a todos los creyentes, no importando cuánta fuerza de voluntad tengan. Esto les sucederá si la fe de ellos no está descansando en el sacrificio de Cristo. Hermano Calixto, nosotros confiamos en Cristo. Yo confío en Cristo. Miren, hay muchos que profesan la religión cristiana, pero en realidad no tienen una fe genuina en Cristo y la obra del Calvario.
Ellos creen en la filosofía de las enseñanzas de Jesús, pero cuando llegan al tema del sacrificio lo ignoran porque no lo entienden. Y dicen, yo voy a creer a mi forma. El problema de todo esto es que nadie se salvará por creer a su forma, sino por creer a la forma de Dios, que es en Cristo y el sacrificio. De lo contrario, no hay salvación. Abel creyó a la forma de Dios y su fe en eso fue reconocida por Dios. Caín quiso creer en su forma y Dios rechazó a Caín y a su ofrenda. Yo tengo personalmente un familiar que sigue los pasos de Caín. Cree en Dios, le ora a Dios, cree en la filosofía y las enseñanzas de Jesús, pero tropieza con el sacrificio de la cruz. No cree que eso fue un accidente y nada más. Hermano Calixto, eso no importa. Si cree en Dios se salvará. No, hermanos, creer en Dios no salva a nadie. La Biblia dice que la única forma de ser salvo, ¿cuál es? Romanos 10:9 lo dice. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esto quiere decir que debemos confesar que Jesús es el Señor de la gloria y el Salvador de los hombres, y que Él murió en la cruz para que seamos salvos. Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Aquí habla de un sacrificio. Esto se refiere a su muerte en la cruz y en su resurrección. Si tú crees eso, serás salvo. Si esto crees, serás salvo. ¿Ven qué sencillo es el Evangelio de Cristo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Muchas veces por ignorancia o descuido ponemos nuestra fe en nosotros y eso limita para que el Espíritu Santo pueda obrar poderosamente en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que yo hice cuando tuve ese sentir? Corrí a Dios buscando su ayuda. Vine a Cristo pidiendo socorro, confiando en Él. Y el resultado fue que salí victorioso. Si yo no hubiera nacido de nuevo, si yo no fuera un cristiano genuino, pues no hubiera esa lucha. No existiría esa lucha en mi interior. Estuviera regocijándome en los deseos y los pensamientos malos. No sintiera culpabilidad. Mi mente me diría, se lo merecen. Pero no. La Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Alabado sea el nombre de Jesús. Si nosotros tratamos de vivir la vida cristiana fuera del orden prescrito por Dios, vamos a fracasar. Alrededor del mundo hay muchos cristianos fracasados que desean volverse al mundo. No pueden cargar la cruz diariamente. Esto sucede por no saber descansar sobre la obra de Cristo, que nos traerá gozo inefable y glorioso, que habla el apóstol Pedro. Todo creyente posee una naturaleza pecaminosa, o sea, una naturaleza mala.
Por eso esta naturaleza se debe controlar. Y ella se somete y controla cuando nuestra fe está realmente puesta en el sacrificio de Jesucristo. Esto sucede automáticamente, es una obra del Espíritu de Dios. Cuando nuestra fe está adecuadamente, el Espíritu de Dios empieza a trabajar en nosotros poderosísimamente. Miren, hermanos, esta naturaleza va a estar siempre en el creyente, por lo menos hasta que suene la trompeta. Por eso es por lo que debemos aprender a someterla. Vivir el cristianismo aparte de la obra de Cristo nos hará creyentes miserables. Seremos una herramienta oxidada. El camino para la salvación solo es uno: Cristo y la cruz. Fe en Cristo y en su sangre lo hace a usted un campeón, un victorioso, no por usted mismo, sino por Cristo, por la fuerza de Cristo, por la fuerza que da el Espíritu Santo. ¿Por qué creen que ustedes, que todos esos santos, cuando estaban siendo martirizados y asesinados por creer en Cristo Jesús, sonreían y se enfrentaban con valor? No por ellos, sino por la llenura del Espíritu Santo que tenían, que Dios producía en esos momentos gloria, milagros en sus vidas para que enfrentaran la muerte y honraran a Dios con sus vidas. ¿Por qué cree usted que Esteban se pudo clamar por sus enemigos mientras lo apedreaban? No por la fuerza de Esteban, sino por la fuerza que Dios, el milagro que Dios produjo en ese momento en la vida de Esteban. No solo son milagros de sanidades y de liberaciones, sino también de osadía, de poder, de fuerza. Alabado sea su nombre. Y esta es la manera que Pablo está enseñando para que seamos cristianos exitosos. El éxito del creyente en Cristo no se mide por las posesiones que usted posea, sino por la fe que usted posee en Jesucristo. No se mide por el dinero, sino por su entrega de espíritu, alma y cuerpo a Jesucristo. Gloria sea el nombre de Dios. Creo que me extendí un poco en este tema. Lo voy a dejar aquí y en el próximo continúo con lo que tenía que hablar y no lo hablé. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.